la condición en la que nosotros estábamos. ¿Usted recuerda de dónde lo sacó el Señor? ¿Usted recuerda en qué condición usted estaba cuando no era cristiano? Haga por un momento memoria de cómo estaba usted, cómo estaba yo, cómo estábamos nosotros antes de que el Señor viniera y nos salvara. Porque eso es lo que va a hablar estos primeros 3 pasajes, 3 versos de Efesios capítulo 2. ¿Cómo fue que nos encontró el Señor? ¿En qué condición era que nosotros estábamos? Porque a veces, hermano, pasa de que si nosotros no nos damos cuenta de dónde es que nos sacó el Señor, por eso es que muchas veces o fácilmente nos desanimamos. Fácilmente muchos cristianos se desvían, se apartan y ya no se acuerdan más del Señor, porque no son conscientes, de lo que eran antes, de dónde fue que lo sacó el Señor. Y precisamente estos pasajes nos va a hablar de eso mismo, la condición en la que nosotros nos encontramos, para realmente valorar lo que nosotros tenemos ahora. Es necesario, hermanos, que entendamos quiénes éramos. ¿Cuál era nuestra condición antes de recibir lo que tenemos ahora en gran medida? Porque es abundante las bendiciones que tenemos. Versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Existen en el mundo, hermanos, 2 condiciones para el ser humano. No existen 3, sino solamente 2. O están vivos o están muertos. No existen los medio muertos. No existen aquellos que simplemente están muy heridos, o que simplemente están severamente heridos, o que están simplemente desesperadamente enfermos. O estás vivo o estás muerto. Solamente existen esas 2 condiciones: las personas que están vivas y las personas que están muertas. Estamos hablando de nivel espiritual. Y ahí aparece entonces la primera condición en la cual nosotros estábamos antes de que recibiéramos vida. ¿Cómo estábamos? Lo contrario a la vida: muertos. La palabra muerte es la palabra que significa separación. Santiago dice que así como el cuerpo está muerto cuando está separado de su espíritu, así la persona que está muerta está separada de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue o qué es lo que hizo que nosotros nos separáramos de Dios? Ya todos lo sabemos, es una verdad muy básica: el pecado. El pecado hizo que nosotros muriéramos. Dios mismo se lo dijo a Adán y a Eva, que el día que ellos comieran de ese árbol, ciertamente morirían. En Isaías, pasaje muy conocido para todos nosotros, capítulo 59, vamos a empezar con las lecturas, y nuestros hermanos acá presentes van a ayudarme también con esa lectura. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2, nos dice lo siguiente. Bien puede, hermano. Gracias. Amén, amén. Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Amén. Ahí dice muy claro de que Dios no es ni sordo ni manco, ¿no? Pero lo que hace que Dios no nos oiga, y lo que hace que Él no vaya, extienda su mano sobre nosotros, es nuestros pecados, que han hecho división, dice, entre nosotros y nuestro Dios.
Sencillo, porque Dios es un Dios santo, perfecto, recto, y Él, su misma naturaleza, le exige estar apartado de cualquier iniquidad, de cualquier pecado, de cualquier clase de contaminación. Así que, de cualquier mancha. De esa manera, hermanos, al hombre lo separa el pecado de Dios. El hombre no lo separa ninguna otra cosa, ni su condición económica, ni su raza, ni su estrato social, ni su educación, ni su economía, ni su color de piel, ni sus opiniones, porque a veces creemos que las opiniones separan al hombre de Dios. No, lo que lo separa, lo que separa al hombre de Dios es el pecado, sencillamente. El pecado es lo único que nos separa a nosotros de Dios. Es decir, que cuando hay pecado, estamos separados de Dios. Y como le decía, no era que estuviéramos simplemente heridos o medio enfermos, severamente, no, estábamos muertos. Y un muerto, hermanos, no siente, no hace nada, está completamente muerto. Ahora aparece la palabra allí, delitos. Esa palabra delitos, ¿sí?, es la palabra adikema. Y esa palabra significa agravio, maldad, crimen, causa legal para el castigo. Es decir, que había una causa completamente legal. Dios no ha sido en ninguna manera injusto al nosotros acusarnos de pecado, porque fue realmente, nosotros cometimos delitos contra Él, maldades, agravios, ofensas, y era completamente legal que recibiéramos el castigo y la condenación por causa de nuestros pecados. Así que, hermanos, por eso es que Pilato, en cierta ocasión, cuando a Jesús lo estaban acusando, recuerdan ustedes, fue que dijo: a este hombre no hallo ningún delito en él. ¿Por qué? Porque no existía ninguna causa legal por la cual fuera sentenciado Jesús. No existía maldad, ningún crimen. Jesús fue justo. Su sentencia fue una sentencia injusta. Pero todo eso estaba preparado por Dios. Y cuando Pilato dijo esas palabras, estaba diciendo: miren, no hay ninguna clase, ninguna causa legal que amerite que este hombre que me están trayendo ustedes sea sentenciado a muerte. No existe. Y aún así fue sentenciado a muerte, ¿no? Jesús fue sentenciado a muerte. Pero todo eso fue por voluntad de Dios. Así que aparece la palabra delitos y pecados, es decir, aparece separado. Delitos y pecados. Porque nosotros sí, hermanos, teníamos causas completamente legales delante de Dios, justas, para que Dios fuéramos llamados pecadores, porque nosotros sí cometimos crímenes, maldades, y sí existían razones por las cuales estuviéramos muertos por causa de nuestros delitos. Pero también aparece la palabra pecado, que la palabra pecado, en un sentido básico, significa, en un sentido básico, errar en el blanco. Significa la palabra pecado, errar en el blanco. Es decir, que cuando usted hierra en ese blanco, está pecando. Ahora, ¿cuál es el blanco? ¿Cuál es ese blanco? Los que jugaron ese juego de los dardos,
donde, ¿sí? ¿Cómo se llama? El polígono, donde lanzábamos los dardos para darle en el punto de mayor puntaje. Bueno, los que erraban allí no daban en ese blanco. Eso es lo que significa la palabra pecado, errar en el blanco. ¿Cuál es ese blanco? La perfecta voluntad de Dios. Eso es pecar. Pecar es simplemente no atinar en el blanco, no dar y no hacer la voluntad de Dios perfecta. Nosotros pecamos simplemente cuando no atinamos con su perfecta voluntad. Y en 1 de Juan, el otro pasaje, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, se nos habla de lo que es el pecado. 1 de Juan 3, 4, hermano Oscar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí está la definición básica de lo que es el pecado. El pecado es simplemente la infracción de la ley de Dios. ¿Dónde encontramos las leyes de Dios? En su palabra. Es decir, que cuando no atinamos en hacer lo que Dios quiere que hagamos, estamos simplemente pecando. El pecado es la infracción de la ley, es errar en el blanco. Y la Biblia habla de que todos nosotros hemos pecado, de que no hay ningún ser humano sobre esta tierra que pueda decir que no ha pecado. Todos hemos pecado, y por eso Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y todos hemos pecado de una u otra manera. Existen diferentes categorías para el pecado. Existen pecados inmorales, como la fornicación, el adulterio, la inmundicia, la inmoralidad sexual. Los pecados también de la lengua, como el hablar mal, la malicia. Los pecados de las malas actitudes. A veces se cree que los pecados simplemente se ven reflejados en las cosas que vemos en el mundo, como el robar, matar, asesinar, mentir, qué sé yo, tantas cosas. Pero también las malas actitudes, el rencor, la ira, el enojo, la amargura, el odio, el desprecio, cosas que son internas, que no se ven. Las malas actitudes, pecados de negligencia, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Muchas categorías para el pecado. Los pecados religiosos, como la idolatría, la hechicería, la adivinación, los que creen en el tarot, en el ¿cómo se llama? En el zodiaco, en los astros. En estos días que me preguntaban porque cumplí años, bueno, ¿y usted qué signo es? No, yo soy signo de Cristo. Nosotros los cristianos no creemos en los signos. Nada de eso, hermanos. Y cuando nosotros, hermanos, pecamos, estamos errando en la perfecta voluntad de Dios. Así que esa es la condición en la que nos encontramos. Ahí puede usted analizarse un poco. Nos podemos analizar cuáles eran esos pecados que nosotros practicábamos en nuestra vida. Allí estábamos nosotros. Pero de allí, dice allí, nos dio vida a nosotros el Señor. Cuando estábamos muertos, separados completamente de Dios, debido a nuestros delitos y a nuestros pecados.
de cualquier grado, como usted lo llame, de cualquier color o sabor, de los que usted crea imaginarse. Pecado para Dios es pecado. No existen los pecados veniales o capitales, como muchos religiosos hoy en día lo enseñan. Simplemente es pecado. Y ese pecado, o esos pecados, hacía que nosotros estuviéramos muertos. Nos matan, hermanos. Los pecados nos matan. Son asesinos los pecados. Nos matan a nosotros. Nos separan de Dios. Y nosotros simplemente aceptamos hacer esa, como lo vamos a estudiar ahora, aceptamos practicar esos pecados cuando no estábamos en Cristo. Hermanos, el pecado es la causa fundamental para todo el sufrimiento físico, todo el miedo y toda la agonía emocional de esta vida. El pecado, hermanos, es la razón por la cual el ser humano se pierde ahora y eternamente. Es el pecado. ¿Qué fue lo que le costó a Dios por causa del pecado? Su propio Hijo. El pecado fue lo que sostuvo a Cristo en esa cruz. No fueron los clavos romanos, fueron los pecados lo que sostuvieron a Jesús en esa cruz, lo que lo mantuvieron en esa cruz. El pecado, hermanos, entonces es la razón para el sufrimiento, para la existencia del infierno. Y estos versículos, o este versículo, hermanos, este primer versículo de capítulo 2, versículo 1, nos describe entonces la situación horrenda con la cual estaba el ser humano, hermanos. Una situación deplorable, muerto en delitos y pecados. ¿Sí? Y solamente Dios y su poder pudo superarlo, pudo sacarnos de esa muerte tan horrible por causa del pecado. Pero ¿qué más? ¿Qué otra condición nos habla allí la Biblia? Nos habla de que nosotros seguíamos la corriente de este mundo. Es decir, para donde iba este mundo, para allá íbamos nosotros. Si el mundo nos invitaba a una fiesta, para allá íbamos. Si el mundo nos invitaba a beber, para allá íbamos. Si el mundo nos invitaba a cometer actos delictivos, para allá íbamos. Si el mundo nos invitaba a hacer cualquier cosa inmoral, para allá íbamos. Allá corríamos. Porque nosotros, hermanos, íbamos tras esa corriente, nos dejábamos llevar por lo que el mundo hiciera, allá íbamos nosotros. Y eso es, hermanos, también una condición por la que nosotros estábamos, y es que nosotros andábamos según la corriente de este mundo. La palabra mundo allí no es la misma palabra cosmos, que se refiere al planeta Tierra, sino que la palabra allí mundo es la palabra griega aion, que habla acerca de la edad o el periodo de tiempo que marca unas características espirituales y morales, y básicamente inmorales. Es decir, todo lo que está al margen de la voluntad de Dios, todo lo que está por fuera de la voluntad de Dios. Por eso se habla en Santiago, vamos a leer ese pasaje de Santiago 4:4, que aquellos que se hacen amigos del mundo. ¿Quién sigue? Santiago 4:4. Dice la palabra de Dios, Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Nosotros estábamos
como enemigos de Dios porque andábamos según ¿qué? La corriente de este mundo. E ir tras la corriente de este mundo es simplemente hacer la voluntad del mundo y no la de Dios. Y éramos entonces enemigos de Dios, porque estábamos al margen, no hacíamos la voluntad del Señor. Andábamos en la corrupción de este mundo. Segunda de Pedro 1:4 dice que nosotros hemos huido. Vamos a leerlo. Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Habiendo huido de la corrupción, es decir, el mundo está corrupto, está corrompido. Y nosotros íbamos tras eso, tras lo que el mundo decía, sus enseñanzas, su filosofía de vida, sus placeres y todo, hermanos, el sistema que va en contra de la voluntad de Dios. Por eso la Biblia nos dice que nosotros no somos de este mundo, que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos tras esa corriente, todo ese sistema inmoral, corrompido, corrupto, que se ve en todas las esferas del mundo y de la vanidad del mundo y de la política y de las clases y de todo. La corrupción, nosotros, hermanos, hemos huido de la corrupción del mundo. Y si no hemos huido de la corrupción del mundo, y si todavía tenemos cosas de este mundo, entonces la Biblia dice que estamos enemistados con Dios. Pero la condición de la cual dice el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo aquí, es que nosotros estábamos siguiendo la corriente. ¿Qué nos da a entender? Esa palabra está en tiempo pasado, ¿no? En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente. No dice que andamos en él, anduviste, ya no estamos. ¿Sí? Todo ese sistema que exalta el placer instantáneo, su moral. Por eso se nos dice en la Biblia que nada de lo que está en el mundo proviene de Dios, sino que proviene del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis el mundo ni las cosas que están en él, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que proviene del mundo, todo eso, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todo ese sistema, hermano, nosotros antes tenemos que ir en contra del sistema corrupto en el cual estamos viviendo, ¿no? Y cada día el mundo uno puede visualizar más, ¿no? La maldad se multiplica más, cada día más, ¿sí? Se multiplica. Ya existía maldad desde el principio, ¿no? Ya existía mucha inmoralidad, muchos pecados, ya existía mucha mundanalidad, pero cada día se multiplica más. Y el Señor Jesucristo dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará, porque muchas veces pasa de que el cristiano todavía no se ha despojado del mundo en su corazón. Y pasa como a los israelitas, ¿no? Que vivían en la tierra prometida, pero que en su corazón todavía estaba Egipto, ¿no?
tenían en su corazón todavía el mundo y querían regresar a él. Pero Dios espera que ninguno de nosotros esté sucediendo eso. Entonces nosotros estábamos allí, bajo la corriente de ese mundo de maldad. Pero dice también, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Miren, hermanos, lo tremendo que es que nosotros estábamos en ese mundo, porque nosotros estábamos bajo la potestad, éramos, como lo dice, como lo muestra allí la imagen, una marioneta del diablo. Estábamos bajo el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Existe, hermanos, un mundo, un reino maligno. Jesús mismo lo aceptó. Vamos a ver en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 18. Amén. Lucas 11, 18 dice: y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebub hecho yo fuera los demonios. Bueno, Jesús allí está siendo acusado de que estaba echando fuera demonios por obra de Satanás, no por obra de Dios. Entonces Jesús les dice, bueno, si yo he hecho demonios por Beelzebub, príncipe de los demonios, entonces dice allí, ¿cómo el reino de Satanás va a permanecer si yo estoy echándolo al mismo Satanás? Entonces Jesús está afirmando, está aceptando de que existe un reino maligno en el cual Satanás es su príncipe. Juan capítulo 12, hermano, Juan capítulo 12, versículo 31. Juan capítulo 12, versículo 31. Dice la palabra de Dios, Juan 12, 31. Ahora, el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Amén. Y vamos a leer también, hermanos y hermanas, segunda de Corintios 4, 4. Amén, amén. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios con minúscula de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo de que el Dios de este siglo, les cegó el entendimiento de muchos incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás, el príncipe de este mundo, habló Jesús. Jesús mismo lo aceptó. Él es el príncipe de este mundo, que nada tiene que ver con Jesús. Existe entonces ese reino maligno que opera, que está haciendo su operación actualmente a través de muchas cosas y que fácilmente puede ser de que nosotros no nos demos cuenta, pero que está operando, está trabajando a través de los medios, trabajando a través de la televisión, a través de la política, a través de la educación, inclusive, lo digo con toda la seguridad, aún a través de la religión. Satanás está obrando. Porque
Satanás no solamente está allá afuera en el mundo de pecado, sino que aún Satanás, y eso nos lo enseña el libro de los Hechos, después de que no pudo acabar con los cristianos físicamente, pues se metió y se introdujo en medio de ellos, formando religiones, dioses. Y Satanás, hermanos, está operando en los hijos de desobediencia, en los que todavía no les ha resplandecido la luz del Evangelio. Entonces nosotros estábamos allí, hermanos, bajo la potestad, dice Colosenses, ¿no? Estábamos bajo que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, porque estábamos bajo la potestad del diablo, estábamos bajo su dominio, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, hermanos, se está siempre cocinando y el enemigo siempre está haciendo estrategias para mantener a los hijos de él allí y para también poner caída a los que son hijos de Dios, porque él es el autor de toda maldad y está operando, hermanos, opera. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, y pedirle a Dios mucho discernimiento cuando estamos siendo influenciados por alguna obra que se esté levantando de Satanás, en la cual nosotros fácilmente caigamos, que no sea de Dios. Tenemos que cuidarnos de eso, porque nosotros estábamos bajo la corriente de este mundo y como marionetas dirigidos por el príncipe de la potestad del aire. Antes entonces de venir a Cristo, nosotros estábamos consciente o inconscientemente sujetos a la influencia maligna de Satanás. Por eso la Biblia habla en 1 Juan que el mundo entero está ¿qué? Bajo el maligno. Es un reino invisible, nosotros no lo podemos ver, no logramos ver, pero está operando y se manifiesta en todas las obras de la carne. Por eso, hermanos, el hombre está en alguno de esos dos reinos. O está en el reino de Cristo, en el reino de Dios, o está en el reino de Satanás. No existe un punto intermedio. No existe que sea un hombre cristiano y un hombre mundano, llevado por la corriente de este mundo. No existe eso. Luego pasamos, hermanos, al versículo 3. Y dice entonces la Escritura: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ahí, hermanos, como ven en la presentación, todas estas manifestaciones de las obras de la carne: idolatría, pornografía, inmundicia, celos, fornicación, adulterio, lascivia, lujuria, hechicerías, pleitos, celos, enemistades y toda una serie de pecados, hermanos, entre los cuales nosotros, hermanos, hacíamos, practicábamos, nos dejamos llevar. Vivíamos para agradar la carne, dice allí. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. La palabra carne es la palabra traducida en el griego sars, terminado en X, sars. Y se refiere
a la humanidad en su estado de pecaminosidad. Y es esa disposición, hermanos, que desarrollamos a hacer lo que nosotros preferimos, nuestros propios gustos, nuestro propio placer, sin remordimiento y en oposición a Dios. Eso es simplemente andar en la carne. Cuando nos oponemos a la voluntad de Dios y simplemente buscamos nuestra propia preferencia, nuestra propia satisfacción, sin ningún tipo de remordimiento. Eso es andar en la carne, andar según nuestros propios deseos, andar según nuestra propia voluntad. Y ahí estábamos nosotros, dice el versículo 3, nosotros todos, y ahí Pablo se está incluyendo, ¿no? Y uno diría, bueno, pero Pablo fue un hombre muy santo, fue un judío irreprensible, dice Filipenses, un hombre intachable, y aún así Pablo se está colocando en la lista de que él también anduvo en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Se está incluyendo allí. Todos nosotros, todos, hacíamos lo que nuestra carne, lo que nuestro cuerpo deseaba, eso hacíamos. Si el cuerpo deseaba licor, pues le metía licor, ¿no?, al cuerpo. Si el cuerpo deseaba fornicación, pues el cuerpo se deleitaba en la fornicación y en toda clase de deseos mundanos e inmorales. Nuestra mente estaba viciada, hermanos. Nuestros pensamientos estaban, como dice Génesis, eran de continuo solamente el mal, porque eso fue lo que trajo el pecado, ¿no? Y cuando el pecado se multiplicó, es lo que dice Génesis, que los hijos de los hombres, el pensamiento de ellos era de continuo solamente el mal. No existía para ellos nada más en su mente sino hacer el mal. Su mente estaba viciada, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Por eso, hermanos, es que la Biblia siempre constantemente nos está diciendo, nos está exhortando a que nosotros debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. En Efesios capítulo 4, versículo 23, se nos dice eso. Efesios capítulo 4, versículo 23. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Y renovados en el espíritu de vuestra. Por eso es que la palabra de Dios nos está diciendo siempre, constantemente, renovémonos, renuévese. ¿Por qué, hermanos? Porque la mente nuestra estaba viciada. Y por eso el tema de hoy es esa, ¿no? La condición en la que nosotros estábamos. ¿Cómo estábamos nosotros? ¿Muertos? ¿Hacíamos la voluntad de nuestra carne? ¿Delinquimos? ¿Hacíamos o estábamos bajo la potestad de Satanás y hacíamos lo que nuestra mente y nuestra carne decía que hiciéramos? Y por eso es que la Biblia constantemente nos invita a eso, a renovarnos. Porque usted hoy se convierte, pero su mente está viciada, necesita ser renovada, necesita ser limpiada. Por eso cuando estudiamos Filipenses, yo no sé si se acuerdan, yo creo que sí, en Filipenses capítulo 4, versículo 8, se nos habla o se nos da la exhortación de qué es lo que debemos nosotros hacer. En Filipenses capítulo 4, versículo 8. Bien, pues, hermano. Dice la palabra de Dios, hermano: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad, ¿no? Mire, por eso es que la palabra de Dios nos está, y hay muchos otros pasajes que nos enseñan la importancia de que nuestra mente sea renovada, nuestro entendimiento. Romanos capítulo 12, versículo 1 también nos habla. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque nuestra mente, hermanos, está viciada y necesita ser limpiada, y necesita que se vacíe toda esa contaminación, toda esa basura que nosotros traíamos, para que sea colocada la palabra de Dios y empecemos a pensar en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo que tiene virtud, en todo lo que es agradable delante de Dios. Por eso, hermanos, la mente necesita ser renovada. ¿Cómo renovamos nuestra mente? A través de la palabra de Dios, a través de una vida entregada al Señor, a través de una consagración al Señor. Mientras nosotros no nos entreguemos al Señor, nuestra mente no va a ser cambiada, nuestra mente no va a ser renovada. Tenemos que entregarnos y dejar que la palabra de Dios se haga más y más viva en nuestras vidas. Así podremos, hermanos, limpiar nuestra mente de tanta, perdón la expresión, basura que tiene por causa de que estaba viciada por los pecados y por andar según la corriente de este mundo. Y terminamos, hermanos, con esta última parte donde dice: y éramos, pasado, ¿no? Tiempo pasado, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza hijos de ira, hermanos, lo mismo que los demás. En la traducción del lenguaje actual, esa última parte donde dice y éramos por naturaleza hijos de ira, dice de la siguiente manera: con justa razón merecíamos ser castigados por Dios, con justa razón, es decir, bajo la ira de Dios. El pecado, hermanos, trae consecuencias y nosotros estábamos condenados, porque la santidad de Dios requiere que el pecado sea castigado. El pecado hace que Dios responda con su ira, que es santa. La palabra ira es del griego orge, que significa la fuerte y continua reacción del Dios Santo en contra del mal en todas sus formas. Éramos nosotros por naturaleza hijos, no éramos hijos de Dios, sino hijos de ira. Merecíamos el castigo por causa de nuestros pecados. Lo merecíamos. Siendo Dios un Dios santo, puro, que nada tiene que ver con el pecado, Dios tenía que castigar el pecado. Y la Biblia lo dice, que Dios está airado con el pecador, en Salmos capítulo 7, versículo 11. Leámoslo, hermanos. ¿Quién sigue? Salmos capítulo 7, versículo 11. Dice la palabra de Dios: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Miren que ahí está. Dios está airado con el impío todos los días. Hermanos, a veces, como lo hemos aprendido ya, no podemos contemplar simplemente un Dios de amor, de paz, de gracia, de misericordia, que es verdad que tenemos ese Dios, pero que no podemos olvidar esa otra parte de Dios, que es un Dios también que se aira. Es un Dios de ira, que es un Dios que da,
como lo estudiábamos ayer, no da por inocente al malvado. No pasa por alto el pecado, sino que lo castiga. Por eso, hermanos, la Biblia dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque Dios se aira. Y yo no quiero, hermanos, no sé si usted, pero yo no quiero sufrir la ira de Dios. Yo no quiero eso. Yo no sé si usted quiere experimentar en su vida la ira de Dios. O llegar al punto de que cuando el Señor venga, o que se muera, cuando muera la persona, la ira de Dios esté sobre él el día del juicio, por no haber obedecido a Dios. Dios se aira y está todos los días airado con el pecador, con el impío. Es Dios de amor, pero es Dios también, como dice la Escritura, fuego consumidor. Fuego consumidor. En resumen, hermanos, ahí está. ¿Cómo nos encontrábamos nosotros? Resumamos, muertos. Muertos en nuestros delitos y pecados. Siguiendo la corriente de este mundo. Estábamos bajo la potestad de Satanás. Éramos sus títeres. Hacíamos los deseos de nuestra carne y la voluntad de nuestra carne y nuestros pensamientos. Y estábamos bajo la ira de Dios. Recuerde, hermano, recordemos entonces la condición en la que nos encontramos. Seamos conscientes de la necesidad de salvación, comprendiendo nuestra condición sin Cristo. Eso, hermano, nos va a ayudar a que nosotros no nos apartemos del Señor. Cuando nosotros no somos conscientes de cómo éramos nosotros antes, en qué condición nos encontramos, entonces vamos a siempre depender de la salvación del Señor. Y estos pasajes, estos versos, estos 3 versos que vimos hoy, son un espejo, hermanos, y nos muestran la condición sin Jesús. ¿En qué condición está una persona sin Cristo? Y para los amigos que nos están viendo, ¿en qué condición usted está sin Jesús? ¿Usted cree que está bien? ¿Cree que está simplemente bien porque tiene salud, porque tiene tal vez una estabilidad, porque goza de muchas cosas de este mundo? No. Usted está muerto. Usted está bajo la potestad de Satanás. Usted es hijo de ira. Y esa condición usted puede cambiarla cuando obedece el Evangelio. Y nosotros así vamos a poder valorar cuánto necesitamos de Jesús, cuánto necesitamos de Cristo. Y lo otro, hermanos, es que con esto comprendemos lo que éramos. Sin Él deberíamos tener en cuenta de que la vida sin Cristo no es nada. Y que simplemente al estar en Cristo, consagrados a Él, la vida tiene sentido. Ahora, para nosotros los cristianos, si usted es de los que piensa que la vida cristiana es muy aburrida, ay, pero qué pereza, la vida cristiana es como aburrida, ya uno no puede hacer esto o aquello, es porque no es consciente de lo que Dios ha hecho por usted. Es porque no es consciente de dónde es que lo ha sacado el Señor. Si usted es de los que bosteza ante la voluntad de Dios, ante la alabanza, ante la palabra de Dios, es porque no es consciente de quién era antes y en qué condición se encontraba. No, hermanos,
Cuando nosotros somos conscientes de dónde estábamos, del lugar donde nos sacó el Señor, entonces vamos a poder darle valor a lo que Cristo ha hecho por nosotros. No es, hermanos, algo que Pablo haya puesto allí en el libro de Efesios, inspirado por el Espíritu Santo, simplemente porque se le haya ocurrido. Es porque Dios quiere recordarnos en qué estado era que nosotros nos encontramos, en qué condición, para valorar lo que tenemos ahora en Cristo.